Poquito. Ya, mi amor, gracias. Ya. Uno, listo. Listo, ok. Bueno. Ok, muy buena. Inicio yo. Sí, dice tú. Ok. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Jimena Rodríguez Aparicio. Vivo en la ciudad de Cartagena. Mi compañero Gilberto Villalobos Jackson. Hoy vamos a hablarles sobre los videos presentados por el comunicador social Holman Morris sobre los cultivos de la palma de coco en el Quibdó y el desplazamiento que ha existido por estos cultivos. Como es sabido por todos, desde la época de la conquista, los negros hemos sido violentados, ultrajados, en, y ahora nuevamente ya no estamos en la época de la conquista, estamos en pleno siglo XXI y seguimos siendo violentados, seguimos siendo desplazados, como lo que les pasó a los habitantes del municipio de Mutatá, que entre el año 1996 y 1997, a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia, sus habitantes fueron sacados de sus viviendas con bombas y ametralletas. En la incursión que realizaron, violentaron a las mujeres, saquearon lo poco mucho que tenían estas personas dentro de sus viviendas. Y bueno, lo demás ya lo conoce la historia. Ahora paso a darle la vocería a mi compañero Gilberto. Ok, gracias, gracias Jimena. Entonces, muy buenas noches, tengan todos y todas. Y bueno, y valga la oportunidad de poder, digamos, comentar con relación pues, a este tema bien importante, ¿no? Y es el tema de los grupos étnicos en el conflicto colombiano, o sea, el papel que ellos han jugado a través de la historia. Vemos que Claro. sí, han sido pues realmente, han sido pues maltratados desde sus comienzos y prácticamente pues mutilados y realmente avasallados, y todavía es el tiempo y la hora y se sigue en ese camino. Luego pues estos videos que hemos visto y hemos estado analizando, vemos que tienen un rasgo común y es siempre viene siendo pues la búsqueda de la posesión de las tierras, y esta realmente se ha hecho pues a base de fuego y de sangre, ¿no? Uh Donde las personas más vulnerables son las que más llevan del bulto, como es el caso de los afros, los indígenas y todas aquellas etnias que por su posición siempre han llevado del bulto de parte del gobierno, de igual forma también de ciertas corrientes que se mueven, como es el caso de los paramilitares, el caso de la guerrilla inclusive, y estos grupos siempre han estado inmersos en esos conflictos, y vemos como de una u otra forma son desplazados, son sacados de sus tierras, así como había dicho la compañera Jimena también, de nuestros ancestros que fueron sacados de sus tierras de África y traídos a la fuerza aquí a este lugar. Ellos de igual forma trajeron su cultura, trajeron toda esa formación y la Sí, pusieron pues a disposición nuestra, ¿cierto? Entonces, estos tres elementos que nosotros hemos analizado nos conllevan, personalmente me conllevan a hacer un análisis, y el rasgo común es la posesión de las tierras, que ha cambiado, ¿cierto?, a través de la historia. En la época de la colonia se dio de una forma, pero en este tiempo, en esta época también se está dando con el aval de nuestros gobernantes, permitiendo que las multinacionales, permitiendo que estos señores que son de otros países lleguen y hagan lo mismo, como cuando en la época de la colonia, los españoles, los alemanes y todos estos personajes que jugaron un papel, digamos, demoledor de nuestras comunidades. De igual forma, hoy en día está pasando lo mismo, Jimena, está pasando con nuestro... Sí, definitivamente, compañero. ok, entonces, En la época de la colonia vinieron los españoles, fueron los que iniciaron esta colonización y se nos llevaron las costumbres, el oro que le saquearon a nuestros ancestros,
los conocimientos que tenían nuestros ancestros sobre la siembra, sobre la caza, todo eso, esos conocimientos, digamos, naturales, empíricos en ellos, fueron saqueados y fueron trasladados hacia el continente europeo. Y no conforme con esto, nos saquearon todo el oro que tenían nuestros indígenas. Y ellos se llevaron todo eso y trajeron una mano de obra directamente de África, donde a los esclavizados, porque no nacieron esclavos, fueron esclavizados por los españoles, los traían en condiciones infrahumanas a este continente. ¿Y para qué lo traían a este continente? Los traían a este continente para que realizaran los trabajos pesados que por la condición indígena y por todas las enfermedades que ellos trajeron y que les fueron unas enfermedades infectocontagiosas que les fueron trasladadas o fueron contaminando la población indígena. Por eso trajeron a los negros, por ser más fuertes, por tener más agilidad para el trabajo. Y al ver que disminuían los indígenas tanto en su fuerza como en su grupo, nos trajeron a mis ancestros a este territorio. En el segundo video, que se llama Cacaría 1, Memoria de la Operación Génesis, nos hablan de la manera tan vil, cruel e inhumana fueron sacadas las personas por los paramilitares en compañía del Ejército Nacional de Colombia, de sus casas, es tan difícil para mí es un poquito difícil tomar estas historias. La violencia que había o que existe, porque igualito no se ha acabado, y la manera como el gobierno nacional permite que se dé. Ok, perfecto. Entonces fíjate, hay algo bien, digamos, interesante en esta parte de este video, y fíjate que toman digamos, una referencia, digamos, sagrada, ¿viste? Claro. Esto, el Génesis, imagínense. Entonces yo pienso que Sí. esto fue una Génesis, pero un Génesis de la barbarie, ¿no? De la barbaridad, donde este operativo al mando del señor Rito Alejo del Río, del Río, imagínate tú, tipo el general, ¿te puedes imaginar? general sanguinario, Ajá. y eso es lo que nosotros, digamos, medio sabemos, pero estas comunidades que están ahí, que vivieron y sintieron eso, pueden dar testimonio, como hemos visto, ¿no? Que dan testimonio de cómo se dieron y se suscitaron pues todas estas cosas. Ellos entraron prácticamente, el gobierno los utilizó a ellos, ¿para qué? Para legalizar, como dije, ¿no? Para legalizar, digamos, es decir, la sacada, el éxodo de estas personas de su territorio. O sea, usar Claro. las fuerzas legales para legalizar un acto de barbarie. Eso es lo que yo veo. Entonces, ¿a través de qué? A través del ejército, a través de este señor general Nacional. que es originario, tipo cruel, un Como tipo existen muchos. ¿cierto? Un Sí. dictador. Y entonces, bueno, y todo el relato de que estas personas hacen referencia de cómo fue para ellos esa situación, una situación bastante crítica, fuerte, donde se presentaban eventos. Inclusive hay una parte de un video de un habitante que me hace y dice que llegó uno de los, bueno, ahí están hablando de la guerrilla, hablan de los paramilitares, y donde le dio la mano. Entonces, este campesino Del mono. Sí, ¿cierto? ya. ¿Y qué Sí, hizo? ya, del mono. Y Uh-huh. cogió, y cuando él le extendió la mano, ¿qué hizo? De una vez cogió y le cortó Y dio un un machetazo. machetazo en la cabeza, ¿no?
y con ellas Sí. después se pusieron a jugar fútbol, imagínense, o sea, Los qué crueldad. niños, o sea, los niños en su inocencia vieron la pelota, la cabeza del mono ensangrentada y como estaba, además de estar ensangrentada, estaba sucia de barro, los niños empezaron a jugar con la cabeza del mono como si fuera la pelota de fútbol. Mira eso, entonces tú piensas, Jimena, que piensa que todo, con todas estas barbaries que se dieron, que se han dado y se siguen dando con el conflicto, ese conflicto colombiano interno, pero que realmente también de interno, digamos también dentro de esa, entre comillas, porque este es un Ujú, conflicto también, digamos, de tipo globalizado e internacional. Aquí tienen que ver, claro, digamos, los países de fuera, los países que nosotros sabemos que apoyan a Colombia. Y estos tienen que ver mucho también con toda esa barbarie internamente. Entonces se dan golpe de pecho, definitivamente. ¿cierto? Se dan golpe de pecho diciendo de La que, dualidad del gobierno colombiano. entonces es cruel. Yo sé que de pronto me pueden juzgar por esto, pero para mí el gobierno colombiano tiene una dualidad impresionante y esa es mi manera de pensar y eso es lo que quiere el tutor en este video, que expresemos la manera de pensar. Qué pena si no le gusta. Exactamente, y es así. Entonces, sí, ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer de manera imparcial y donde si, Exacto. en donde si aquí en este país tienen que juzgar, y yo pienso y estoy seguro de que uno de los primeros a los que tienen que juzgar es al gobierno colombiano, juzgarlo, todos los que han estado Exacto. a través de la historia de los conflictos sociales que se han dado aquí en Colombia, que han pasado de gobierno en gobierno, o sea, todo tiene que ver con todas estas barbaries que se han dado internamente en nuestro país. Ya, entonces hoy en día quieren aparecer como que, como los salvadores, quieren Los aparecer como salvadores del mundo. del mundo, como los mesías, imagínate tú, donde no pasó nada, donde cogen y donde ellos dictan y dicen, bueno, hay que indultar a estas personas, hay que indultarlos porque ¿Cómo te realmente, parece? ¿cómo lo ves Es tú? que aquí el gobierno colombiano es tan dual que a una persona, yo vi hace rato una noticia, un señor porque se robó unos cubos de gallina, unas Maggi en un supermercado, lo condenaron a 4 años de cárcel. Y él alegó que se había robado los cubos de Maggi porque no tenía, en su casa estaban haciendo una sopa de que no tenía liga y le dieron 4 años de cárcel. A unos guerrilleros que matan, que violan, que ultrajan, le están pidiendo un indulto humanitario. Por Dios, ¿en qué país vivimos? Claro, exactamente, entonces eso es lo que es cierto, hemos estado analizando y comentando que es la burla y el escarnio más grande es ese ya. Y Claro, escuchar los que están bregando por la paz, porque la paz, y ahora inclusive que ahora sacaron la cátedra de la paz, imagínate tú, pero esa ajá, las cátedra, cátedras de la paz. imagínate, y esa cátedra de la paz viene direccionada por quién, por ellos mismos, ¿sabes? Y eso vamos a Por ellos entenderla mismos que son los que hacen las leyes. las leyes. Entonces, qué va a pasar con esta cátedra de paz? Lo que vas a hacer es, por ejemplo, digamos, endulzar la situación, endulzarla de tal manera para bajarle qué, bajarle los ánimos, bajarle la visión crítica de cada uno de nosotros y que la cuestión quede, digamos, y que y las personas Exactamente. piensen que no, que lo que pasó aquí, lo que está pasando aquí en Colombia, hombre, eso realmente eh, pasó, pero que realmente No no tiene pasó peso. nada. Sí, no pasó nada, sí, no No pasó nada pasó nada. Eso es lo que, eso es lo. y me- y eso, yo pienso que esa cátedra va enfocada en ese sentido. Nosotros hoy en día vemos que los conflictos, Jimena, los conflictos aquí cada día se agudizan. El claro, conflicto colombiano no se ha acabado, nunca se ha acabado, siempre ha seguido en el mismo proceso. Hay avances, ¿cierto? Algunos avances, sí, pero realmente como se merece, digamos, la situación, todavía falta mucho porque hay muchos intereses de por medio, intereses claro. políticos, intereses económicos, intereses globalizados, ya, Lo de, es. de aquellos que tienen sus inversiones acá y que de Obvio. hecho ellos no van a permitir que se pierda eso. Y Claro, sabemos que a través imagínate. del tiempo y de toda la historia siempre han vivido pues del sufrimiento, de aquellas, de los más débiles, de aquellos que son vulnerables, que son nuestros Es que compatriotas, nuestros para, hermanos.
Exacto. ¿sí? Gilberto, para mi concepto, el mayor beneficiario con que en Colombia no se consiga la paz es el mismo gobierno, por todas las prebendas, por todos los impuestos por todos los impuestos que les descuentan, por todas las ayudas humanitarias que tienen de otros países. Al gobierno no le interesa que haya paz. Al gobierno, como la clase élite está montada en sus aviones, en sus barcos, en sus edificios, le importa cinco, y disculpa mi claridad y mi sinceridad, la clase estrato uno 2. ¿Por qué? Porque ellos no sienten ni pasan ni lo que ni viven lo que viven estas clases menos favorecidas. Al gobierno colombiano yo leí un artículo donde decía también que las consignaciones que le hacen el Reino Unido, la ONU, para la supuesta lucha para la supuesta lucha para que el país consiga la paz. ¿Y qué hace el gobierno con todos estos dineros que les envían? Le patrocinan 2 años a los principales jefes de la mayor guerrilla que ha tenido Colombia durante los 55 años que tienen, que vivan en los mejores hoteles, que tomen los mejores vinos, que coman los mejores caviares. ¿Y qué pasa con ellos? Están allá en Cuba viajando en los mejores yates, financiados por nosotros con los impuestos que nosotros pagamos, y mientras tanto acá en Colombia están, siguen golpeando, maltratando, malogrando a la población civil. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Exactamente. Entonces, hombre, sí, eso es penoso, Jimena, que y esto está sucediendo aquí en Colombia, no es en otro país, es aquí en Colombia, Aquí mismito. aquí cerquita. Nosotros estamos viviendo eso en carne y hueso, inclusive que estas situaciones de conflictos también se va y se reflejan en nuestras comunidades también, se reflejan en nuestras Claro, ciudades, en nuestros barrios, por en nuestro ejemplo, barrio. ¿cierto? Vemos el Claro, conflicto hoy en día, el problema que hay, digamos, de los jóvenes que se están matando, los jovencitos, en enfrentamientos digamos, de las pandillas, por ejemplo, el sicariato, todo lo que nosotros observamos hoy en día es esos elementos globalizados que ya han tomado también, han ido tomando fuerza en los barrios, ya. Entonces el claro. modelo, ese modelo salvaje, ¿cierto? Que se dio también en los inicios, de igual forma también hoy en día la estamos viviendo nosotros en carne y hueso en nuestras comunidades. Y tanto es así que lo tenemos palpable, lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, ese es el modelo, ¿cierto? El modelo salvaje que Que fue dejaron, implementado. sí, muy implementado, o sea, una herencia, por decirlo así, Sí, una herencia, digamos, maldita, porque hay que decirlo así, exacto. que está acabando, hoy en día está acabando con nuestros hermanos afros, nuestros hermanos indígenas, nuestros hermanos raizales, y están acabando con esto. Y de igual forma también en nuestras comunidades también los jóvenes, hoy en día los jóvenes no están llegando a una edad, a una No edad pasan madura, de los 17 años, no los pasan. jóvenes no pasan de los 17 años. Y también influye que los jóvenes no pasen de esa edad la falta de oportunidades, la falta de educación, la falta de la concientización del núcleo familiar, oiga, tenemos que sentarnos a hablar con los niños, tenemos que sentarnos a hablar con los, preguntarle qué siente, o sea, la falta de apoyo no solo de la familia, sino también del gobierno, porque el gobierno está subsidiando supuestamente Familia en Acción para que las mujeres tengan muchos más hijos y haya mucho más de generación. Claro, ¿no? Y eso tiene su esencia. Y la Claro, esencia es que entre más más tengan, y si no hay una preparación, no hay un conocimiento, ellos van a tener van a tener sus vasallos al servicio de ellos, claro, van a tener van a sus tenerlos esclavos. esclavizados.
claro, entonces eso es, ¿me entiendes? Entonces en el conocimiento está la libertad, ya, está la libertad, definitivamente. digamos, crítica, está la posición, está el cambio, y ese cambio parte de ahí de ese momento, de ese instante, en que la familia, ¿cierto? La familia nos volvamos esas familias, digamos, críticas, esas familias donde se produzcan, digamos, se produzcan conocimientos que sean, que se pongan pues al servicio, digamos, de nuestras comunidades para que los cambios se den, para que esos cambios sean fructíferos. Entonces, Claro, sí, vemos que la problemática de los conflictos, esto está en raíz a nivel, digamos, a nivel nacional y nuestras comunidades y nuestros hermanos están sufriendo, estamos padeciendo por todo ese flagelo que está acabando pues con nuestros descendientes, está acabando también con, digamos, las generaciones que en un futuro hagan parte de este país. Entonces, es bastante complicado esa situación. Entonces, mira, en esta parte que hemos estado viendo, bueno, analizando estos videos, vemos que hay unos conflictos que están ahí, que son conflictos de tierra, pero más que eso también son conflictos también con relación a estos lugares que son ricos, ya ricos en reservas sí. naturales, ricos en oro, ricos para estos señores, porque son son unos parásitos, ellos están pendientes a todo esto, no es porque quieran el bien para estas personas, sino al contrario, porque están pendientes a llenarse el bolsillo Quieren el bien para ellos mismos. para ellos mismos. Entonces, eso es lo que El está bien pasando. es mío. Y por eso es que Sí, ellos quieren, y sí. por eso es que ellos quieren, ¿no? Y están sacando, como de lugar, sacando a estas personas de estos lugares, a punta de arma, a punta de desaparición, a punto de cogerlos y cortarlos De con sierra, desplazarlos. desplazarlos. Ya, es una forma de que de sacarlos de estos territorios, porque no, Claro. porque para ellos ¿viste? Siguen siendo esos salvajes indomables, así como igual como nos trataban en esa época los españoles y todos estos Los señores que, ya, españoles. porque ellos Ujú. nos miran a nosotros como esos salvajes que no merecen el progreso, no merecemos nada de lo que produce la madre tierra. O sea, solamente es para ellos, ellos son los que tienen la inteligencia, ellos son los que tienen derecho a eso. Y entonces Sí. nos conlleva a esta situación. De estos tres videos, fíjate que hay un caso en un que es el de Cacarica 2 Ujú. de Chocó, donde ellos hablan del tema del regreso al territorio, De retorno. ¿cierto? Pero De fíjate tú, retornar al territorio. retornar al territorio, pero ellos cuando retornan al territorio, ya lo tienen que hacer bajo ciertas condiciones. Y ellos en esa Claro. parte declararon una zona humanitaria para poderse proteger, ¿viste? Para poderse Ujú. resguardar. Una zona humanitaria y esa zona humanitaria ellos cuentan de que contaban de que era intocable, pero estas zonas han sido violadas por quién, por el ejército, han sido violadas también por los guerrilleros, los Por paramilitares, las que multinacionales. las multinacionales que se han metido también, fíjate, han roto, han ido, o sea, han ido rompiendo de a poquito ese digamos, esa Esas protección sagrada, barreras invisibles que ellos pusieron. claro, y O son sea, sagradas, ¿cierto? claro, deben ser sagradas porque es para salvaguardar la vida de muchas personas que están habitando allí en ese momento. Y se supone que dentro de la Constitución Nacional, uno de los derechos fundamentales que tenemos es el derecho a la vida. Entonces están tratando de salvaguardar ese derecho que es inherente. Exactamente. Entonces, fíjate, y en esa propuesta que me llamó a mí también la atención, y ellos hablan, bueno, de esa zona de humanitaria, también de esa zona que es una zona comunitaria, fíjate, ellos están ahí de una manera tal para protegerse ante esos embates. Y lo que más me llama poderosamente la atención con relación a esto, que es lo que quiero tocar, es que después de haber estado en sus tierras, fíjate tú, después de haber estado en esas tierras de ellos,
ellos les toca regresar, pero entonces les toca regresar ya bajo unas ciertas condiciones. Ahora, Claro, es esclavizante esa situación, sí, es esclavizante porque no están con una libertad plena. O sea, claro. no hay, ¿cierto? No, y no solo eso, o sea, el retorno no solo lo dan bajo condiciones, sino bajo temor. O sea, una persona que fue desplazada, violentada, ultrajada de su territorio, él puede regresar, pero jamás va a volver a ser el mismo. ¿Por qué? Porque la confianza es un plato de cristal que cuando se parte en pedazos jamás lo va a volver a unir nada, no hay ninguna goma que pegue ese plato de cristal. Entonces, esa es la confianza en el gobierno, la confianza en un territorio y ya se puede retornar al territorio, pero siempre va a haber el temor a de que algún día puedan llegar, a que algún día puedan pasarme correr, o sea, a la que algún día yo pueda volver a correr con la misma situación que tenía. Entonces, no es fácil el retorno de las personas que fueron desplazadas de su territorio. Claro que sí. No, y ellos inclusive, ellos comentan eso, ellos hacen el comentario de que para ellos esa situación es bastante difícil. O sea, difícil Claro, porque, por lo que tú estás diciendo ya, ya se pierde, se ha perdido la confianza y se ha perdido inclusive de pronto en ellos el estar, digamos, tranquilo en esa parte. O sea, ellos, para ellos, y sé, y tengo la absoluta seguridad de que a estas personas, digamos, lo que es el gobierno y todos estos señores que están en conflicto, que son los enemigos de lo que, de estas personas, ellos, o sea, no tienen esa confianza realmente. Por mucho que ellos traten de acercarse, por mucho que ellos traten de, digamos, de mostrar, digamos, una confianza, que es una falacia realmente, porque ellos están claro, tratando de mostrar esa confianza, pero es para qué, para ser parte de la comunidad, para estar dentro de ella y saber cuáles son los movimientos, qué es lo que ellos están haciendo. No es para bien, no para bien, claro, sino para ellos entrarse y así, ¿por qué? Poderlos coartar, poderlos también no permitirles su desarrollo, ¿cierto? claro, Gilberto. Figúrate que se supone que el gobierno nacional nos brinda la protección a través de sus soldados, de sus militares, de sus policías. Y resulta que en la operación Génesis participó el general Rito Alejo del Río. ¿Qué confianza podemos tener nosotros en el gobierno, en el ejército, en la policía, si sabemos que un general participó en que a muchas personas, en la tortura, en la muerte, en la desolación de muchas personas? ¿Qué confianza puede haber en esta institución? Exacto, es así, es cierto. Bien, hay un elemento bien importante e interesante en estos videos y realmente podemos pues denotar, digamos, por todo ese proceso, digamos, de sufrimiento que han pasado y siguen pasando nuestros hermanos afrocolombianos, nuestros hermanos raizales, nuestros hermanos indígenas. Y sé que no es fácil. Y hay cosas que de pronto nosotros que estamos acá, pero que ellos internamente siguen sufriendo. Yo pienso de que de pronto se sigue presentando situaciones también de esos desplazamientos, también de esas muertes selectivas, de algunos casos que nosotros pues a través del noticiero, de la noticia no sabemos, pero que Claro. se siguen dando esa situación. Ahora, aún más, fíjate Y tú, hay una situación también que es creo que para los lados de Chocó, y es con relación, digamos, a la construcción de una vía. Es una vía que va a unir, y en esa confrontación, es decir, en esa situación se están presentando confrontación también de territorio, y también hay desplazamiento. ¿Por qué? Porque los intereses que hay ahí son intereses son económicos de superiores base, a los de la comunidad. ¿cierto? Y eso se está dando, y eso también está generando también que conflicto, está generando también desplazamientos y muertes y amenazas también por esos macroproyectos que vienen en camino, y que esos macroproyectos realmente son macroproyectos asesinos, porque son asesinos. ¿Por qué? Porque Claro. vienen con todos, no les importa arrasar con las reservas naturales, no les importa arrasar con las vidas humanas, ya, no les importa sacar a la gente, sacarla como de lugar, porque la consigna es sacarla como de lugar, porque
el territorio ese no es de ellos, sino el territorio es del supuesto desarrollo, del Ujú. desarrollo, pero no piensan en la parte humana, sino piensan en su bolsillo. En su beneficio, lo que piensan es en su propio beneficio, independientemente a quién arrastren en esa consigna de conseguir su propio beneficio. Ahí es donde nos damos cuenta es que o sea, ahí es donde nos damos cuenta que realmente el pueblo es importante para el gobierno o solamente al gobierno le importa lo que el pueblo puede ofrecerle. Exactamente. Entonces yo puedo llegar a digamos digamos a una conclusión en este sentido, en este Claro, análisis de esto, de que el análisis digamos hecho de la situación actual de los conflictos de los grupos aquí en Colombia se ha dado pues a través de un desplazamiento, ha sido un desplazamiento desastroso donde el gobierno, los paramilitares ya unidos claro. en esta causa y ellos tienen que ver mucho con esta situación realmente, tienen que ver mucho con el conflicto nuestro y que realmente cada quien o sea, ellos tienen una máscara, la máscara de los paramilitares, la máscara del gobierno, la máscara de la guerrilla, pero que en realidad esas tres máscaras se convierten en una sola mascarada, un solo objetivo. Y el Claro, objetivo de ellos es, por un lado, el gobierno garantizar de que esos dineros lleguen a las multinacionales. Por otro lado, unos están viviendo de eso, porque hay unos que son parásitos y viven de qué, viven de las vacunas, en fin, todos estos procesos. Y cada quien tiene su partida, tiene su tajada en este pudín. Entonces, sí, sí, definitivamente. y a la larga son uno solo en esta lucha. La lucha de estos elementos ya adversos es, no importa, apoderarse de estas tierras y sacarle el máximo provecho. Y cuando ya estas tierras dejen de dar, dejarlas ahí y se van perfectamente, porque tú sabes que ellos tienen sus Exactamente. cuentas bancarias de las platas que se han robado las tienen en los bancos extranjeros y se van En los perfectamente, paraísos fiscales. exactamente, los paraísos fiscales avalados por la economía también, la economía mundial, los grandes economistas también que están al frente, que si ellos pusieran, digamos, a disposición esas capacidades para que las cosas se hicieran con justicia, las cosas serían a otro precio, pero se prestan también para eso. O sea, ellos también pecan por omisión, también hacen Exactamente. parte de ese proceso de Del destrucción, mismo pecado. del mismo pecado, imagínate. Entonces es eso. Bueno, Entonces yo por ahí. pienso que estos videos nos dan elementos fuertes para hacer unas críticas constructivas muy, pero Claro. muy fuertes con relación a esto y realmente debemos de manifestarnos, debemos de pronunciarnos fuertemente con relación a esta situación de estos conflictos que se están dando e inclusive investigar, hacer esos contactos con estos hermanos y que esa información emane de esas fuentes primarias que son ellos. Y sé que hay muchas cosas que están pasando y están sucediendo internamente que a la voz pública no salen, ni por la prensa, ni por la radio, porque hay muchas que están al servicio de quién, al servicio de estos señores. Bueno, no siendo más, compañero Gilberto, yo creo que es, pienso yo que esta fue nuestra opinión sobre los videos que vimos. Exactamente. Espero que sea del agrado del tutor Nilsson y no, estaremos pendientes de su retroalimentación. Un placer haber estado en esta conversación contigo, Gilberto. Bueno, igualmente, Jimena, entonces, que descanse, pase buena noche, vamos a A hacer ver el si grabo. cierre y miremos a ver qué pasó. Ok, listo. Listo, Gilberto. Muchas Ok, gracias. Me avisa si se grabó el video. ok, listo.